Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, depende en qué lugar del mundo, del planeta se ubiquen. Hoy tengo mucho agrado, estoy muy contento de juntar a dos personas que realmente saben muchísimo. Un historiador de México, mexicano, de mi querido México, y a Gabriel Seviñán, que ya es un amigo de años, que es un sociólogo y que ya he entrevistado para este canal. Así que Eh, es para mí realmente una alegría juntar a estas dos personas que saben tanto, tanto sobre Palestina, sobre todo el problema terrible con Israel, no sé cómo llamarlo, la ocupación, y, y todo lo que está sucediendo en la región. Así que vamos a tocar esos temas. Le comentaba recién en off, Gabriela, a Cristian, que me gustaría tocar, arrancar por ahí. Vos sabés que yo soy bueno, mejor improvisando, pero además, bueno, van a tener una conversación fundamentalmente ustedes dos, que son los que saben. Yo voy a tratar de simplemente hacer de moderador o a tirar alguna pregunta. Me gustaría que hablan entre ustedes. Y me gustaría se me ocurrió iniciar esta charla por desmoronar los mitos y los argumentos del sionismo, ¿no? En general, y en particular, depende por dónde empecemos. Pero bueno, hablar del contexto en el que nos encontramos ahora nos puede, digamos, sacar hacia la situación actual del nuevo gobierno de Trump, que después podemos ir a eso, a las luminarias, entre comillas, que ha elegido para su gabinete, que son de terror, ¿no? Que no nos sorprende para nada. Pero sí, voy a hacer un poquito una presentación un poco más formal de Cristian Nader para el público que no lo haya visto. Yo te vi con Ariel Umpierres y realmente me impactó todo lo que sabés. Y después te volví a ver con de la Madrid. Cristian Nader, historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? ¿Es así? ¿Qué más le querés agregar a lo que vos haces? Absolutamente nada. Historiador por la ENA, estudié la licenciatura de Historia, en una educación esencialmente en esa escuela, a diferencia de otras escuelas públicas en México, es una historia desde una perspectiva, desde una óptica popular, muy todavía, a diferencia de otras también instituciones, muy adentrándose todavía en el materialismo dialéctico. Una perspectiva no eurocéntrica, creo que es lo más importante para mí, porque obviamente en otros contextos se le sigue dando primacía a la academia de corte eurosupremacista y por ende todo lo que acarrea, ¿no? El helenocéntrica, romanocéntrica y demás, ¿no? Y yo paulatinamente, en base a todo lo que, la forma en que me formé, pues fui vaya, metiendo más conocimiento con respecto a teorías neurocéntricas del pensamiento, que para mí es mi línea fundamental de pensamiento de colonial, por supuesto, y antiimperialista, ni se diga, ¿no? Y por supuesto no nada más abarca el contexto palestino, sino otros, porque a fin de cuentas el proceso en contra de Palestina también es una concatenación de otros procesos históricos sumamente salvajes por parte de Occidente que se han presenciado, pues vaya, prácticamente en 4 continentes distintos, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos es eso. Entonces, la ENA me formó y bueno, yo a partir de ello traté de continuar con este proceso pues, de resistencia a través de la divulgación y a través de, pues por lo menos un análisis y una crítica en este mar de tergiversación y de mitologías muy nocivas que abundan, ¿no? Y creo que obviamente ustedes la conocen eso. Sí, muy interesante. Ya como arrancaste, te iba a preguntar, ¿cuándo empezaste, a qué edad empezaste a focalizar o a darte cuenta del problema palestino? ¿Cuándo te llamó particularmente la atención o fue parte de un contexto? No, pues desde que uno nace, ¿no? Es bombardeado por la propaganda, bueno, por lo menos en este contexto en México, en la periferia, desde que uno nace es bombardeado por los conglomerados mediáticos que colocan no solamente a los palestinos, sino a todos los pueblos que intentan resistir al imperio o a sus satélites como los enemigos, tal cual, ¿no? Como la antítesis de lo civilizado, cuando obviamente de hecho es todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde muy niño, obviamente yo en mi visión muy naif no entendía lo que estaba ocurriendo, pero conforme
principalmente cuando, poco antes de entrar a la disciplina y estudiar historia como tal, empiezo a entender que obviamente no es así como lo pintan los medios y los gobiernos occidentales, ¿no? Pero ya de lleno, digamos, ya muy brevemente en la academia, no estoy dentro de la academia, no me interesa estar en la academia, pero concretamente a partir de 2006, y curiosamente no fue exactamente con Palestina, fue exactamente con Líbano durante la segunda agresión sionista en contra del Líbano y la victoria por parte de Hezbollah en cuanto al eje de la resistencia, ¿no? Y desde ese momento, aunque concretamente desde 2009, 2010, paulatinamente trato de hacer una divulgación desde una humilde trinchera, primero en redes sociales, concretamente en Twitter, y posteriormente abrí mi propio canal y desde ese momento pues estoy ahí, ya en mi canal o en el espacio que amablemente me inviten como en el tuyo, Guillermo. Bueno, muy interesante. No sé si tuviste algunos segundos para ver también ese inicio también mío con el tema que subí aquellas cosas de Norman, las primeras cosas de Norman Finkelstein. El de Biden por primera vez en castellano diciendo no hace falta ser judío para ser sionista. Sí lo vi, y sí lo vi, gracias por llevar al público hispanoparlante pues, Claro. dicho pensamiento, ¿no? Que son pocos, obviamente no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos, aunque buena parte lamentablemente se están vinculando a ese movimiento supremacista. Y bueno, creo que nadie más lo puede, no hay una persona, por lo menos en suelo estadounidense, que lo pueda expresar mejor como Finkelstein, ¿no? Que ha vivido Sí. una cacería de brujas y un proceso de ostracismo terrible en su contra. Yo lo admiro profundamente a Norman y me he escrito un par de mails con él y voy a ver si puedo conseguirlo. Estoy tratando de conseguirlo para entrevistarlo, aunque está bombardeado en estos momentos a entrevistas. Bueno, Gabriel Sibinian, licenciado y profesor en Sociología de la UBA, Universidad de Buenos Aires, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, ni más ni menos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, querido amigo, acá bueno, ya te presenté a Cristian, me parece que ustedes dos son dos potencias que están juntos acá y estrechar puentes, la verdad que para mí es un placer. Así que te dejo a vos con él en el sentido que si quieres agregar algo a lo que dijo, iniciar una conversación y yo me mantengo ahí agazapado. Bueno, Guillermo, faltó el dato de River Plate, me extraña la presentación, faltó nuestro equipo en común, pero bueno, No sé es si otro nadie dato, conocerá de fútbol, pero bueno, somos medio fanáticos del Club River Plate, pero bueno, es espero un que no dato huyan identitario. los de Boca, que no se vayan y dejen de mirar esto. Sí, tal vez fue un tanto arriesgado, pero bueno, es un dato identitario también, importante. No, bueno, cuando lo escuchaba primero, gracias obviamente por la invitación, también un placer estar con Cristian dialogando. Cuando lo escuchaba, bueno, una distancia etaria entre él y yo, por supuesto soy más grande y además la cuestión de los países, entonces hay realidades o trayectorias que seguramente difieran, pero en términos centrales, desde la perspectiva epistémica de cómo estamos mirando el mundo, seguramente que estamos muy próximos. Insisto, las trayectorias son diferentes, por ejemplo, el motivo por el cual yo llego a la cuestión de Palestina, bueno, habría que rastrearlo en términos hasta biográficos, cuál es el interés en particular para mirar esa región del mundo, el levante árabe, porque uno mira allí, podría explicarlo, pero creo que no sería lo más conveniente en esta situación. Luego, despertar a la vida política, a la vida social en una Argentina post-dictadura y sensibilizado por los crímenes genocidas cometidos entre el 76 y el 83 aquí en nuestro país. Eso también sensibiliza particularmente, una vocación por las ciencias sociales. Bueno, y después la revisión de la conformación de nuestros estados nacionales, qué sucedió con nuestras poblaciones originarias, entrar en una carrera de ciencias sociales. Sí, como decía Cristian, aquí la UBA en su momento, y creo que en gran parte todavía en sus programas, sigue siendo, en términos de su matriz conceptual, sigue siendo eurocéntrica. Pero bueno, luego la suerte de haber encontrado en la vida
a un maestro, uno de esos maestros que uno se cruza. Yo he tenido dos, por suerte, el escribano Gregorio Ayravedian y el maestro Sachedid, al quien conoces, has conocido, Guillermo, y bueno, fue quien me acercó los libros de Edward Said, porque en la academia de aquí, de la Argentina, era y sigue siendo en cierta medida un pensador de los márgenes, y luego a partir de ahí sí, el cambio, insisto, en la perspectiva de mirar el mundo, el acercamiento a la cuestión de Palestina con más rigurosidad, con una metodología, y bueno, la comprensión de los constructos orientalistas, que son el discurso hegemónico, aquí en Occidente, particularmente destinado a esa región del mundo, y a partir de ahí a deconstruir lo que se sabía en relación a, a la situación de Palestina e Israel, la región, y a profundizar lecturas. Yo sí, especializado ahí, porque bueno, el profesor, como bien vos sabés, y probablemente parte de la audiencia que lo haya conocido, se especializó en la cuestión de Palestina, creó una editorial específica sobre la cuestión de Palestina, que es la editorial Canaán, que ha traducido más de 30 y tantos, casi 40 títulos al español. Vos formaste parte de ese proyecto, Nombrá que dos ahora o está... tres. Nombrá 2 o 3 de esos títulos para que se sepa. Nurit Importantes. Pelet, Uno más Nurit Sala. Pelet, sí, Nurit Pelet, Palestina en los textos escolares de Israel, Nuno Masala, expulsión de palestinos, los planes de transferencia del sionismo entre 1882 y 1948, Mico Pelet, el hijo del general, Elías Lenny Sambar, figuras Brenner. del Palestino. Lenny Lenny Brenner, Brenner. sionismo y fascismo, Elías Sambar, figura del palestino, Rashid Khalidi, identidad palestina. Bueno, qué libritos, ¿no? Sí. Y bueno, el profesor se especializó, nosotros seguimos su huella, creó la cátedra, seguimos trabajando, entonces sí, nuestro foco está fundamentalmente allí. Por supuesto que no se explica Palestina si no se explica la región del mundo, pero la mirada está básicamente concentrada en la cuestión de Palestina. Un poco Chicos, ese es el... gracias, Gabriel. Escúchenme, yo creo que aprovechando la sapiencia maravillosa que tienen ambos, podemos arrancar como para ver cómo podemos contrarrestar las argumentaciones sionistas, ¿no? Típicas. ¿Les parece? Una de esas típicas argumentaciones es que Palestina no existía, que los palestinos no existen, los árabes. Y uno piensa en Sykes-Picot, ¿no? También, ¿no? ¿Qué les parece? Arrancamos por ahí. A ver, Cristian. No, y ahorita que estás escuchando a Gabriel, te recomendaría otro libro que creo que no ha sido traducido, también de Nur Masala, el de Palestina, 4000 años de historia. Oh, Sí. Yo lo leí en inglés y ese libro tiene que ser traducido urgentemente, es una obra maestra, es un gran, gran libro. Y bueno, a ver, yo generalmente cuando trato el contexto palestino, me gusta dividir la mitología que ha generado el sionismo en dos contextos. Una, la mitología moderna, y otra, la mitología antigua, la cual también se replica en la modernidad. Porque, por ejemplo, se asume, y más en, digamos, en ambientes que no están versados en el tema, pues que la Biblia es un libro de historia, obviamente, ¿no? Y no es así. Pero bueno, a partir de eso, hablando del Sykes-Picot, creo que es el elemento fundacional, bueno, no uno el fundacional primigenio, pero es sí un elemento que da a entender, y ahí se puede explicar, obviamente, que la creación del proyecto colonial sionista y etnocidio israelí responde a una realidad de expansión imperialista a comienzos del siglo XX, ¿no? Era inminente a finales del periodo decimonónico, que el Imperio Otomano iba a sucumbir. Obviamente, para que este momento llegara a darse, tenía que haber una conflagración a nivel europeo, y bueno, esa fue precisamente la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Todavía no terminaba la Gran Guerra, y de hecho el gobierno de París y el gobierno londinense ya se estaban repartiendo el territorio de todo el Imperio Otomano. Y sabían perfectamente, de hecho antes del Sykes-Picot, otro primer ministro que gobernó el Imperio, bueno, que fue parte de la estructura británica, en 1906, si no me equivoco, ya aceptaban públicamente que el sionismo iba a servir para tomar el control de la región, y los judíos europeos iban a ser la vanguardia colonial que, a nombre de las potencias, principalmente Inglaterra,
iba a controlar un territorio geoestratégico importantísimo que no. Sí, por supuesto, en este momento y más en los últimos 76 años se habla principalmente del proyecto sionista, pero hay otros proyectos, no es el único. Digamos, el centro neurálgico del proyecto colonial es el Estado de Israel, pero alrededor del Estado de Israel, del ente sionista, hay otros proyectos que responden a la misma lógica de expansionista y de acumulación de las otras potencias. Tenemos lo que ocurre en el Golfo Pérsico, lo que ocurre en el Mar Rojo, incluso en el norte de África, y todo en función del proyecto expansionista. Entre 1903 y 1906 hay varios memorándums que acaban de salir a la luz, bueno, acaban hace los últimos 20 años, que en efecto que el gobierno británico sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Eso ya se lleva a cabo con el Sykes-Picot a nivel, digamos, regional, en la región levantina o en el oeste asiático, al dividir el Masrek y dividir incluso Anatolia en los proyectos de expansión por parte de primero tres imperios coloniales, porque a la postre, con la revolución bolchevique y la Unión Soviética, Rusia no entra al juego de lleno, tienen que, pues, obviamente, distanciarse de las potencias occidentales, y todo va a ser para Francia, ¿no? Tal vez la gente no lo sepa, pero Francia va a quedar con el control de Siria y de Líbano, todavía ni siquiera instituidos como estados nacionales, y por supuesto Gran Bretaña va a tomar el control de Palestina, de Jordania, de Irak y una parte del Hejaz saudí, principalmente en la zona costera. Entonces, sin ningún reparo, se hicieron con el territorio de lo que hoy corresponde a más de 8 naciones. Y a la par están los otros proyectos coloniales que responden a la lógica de expansión del Imperio Británico, y todo el rol británico lo van a heredar prácticamente los estadounidenses a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el Sykes-Picot, que igual la gente no sabe por qué se llama Sykes-Picot, porque son parte de las cancillerías de ambos imperios, acuerdan hacer este proyecto de división y empezar a ejercer el control territorial de materias primas, pero a la postre, a partir de la década de los 20, cuando se descubren hidrocarburos en la península arábiga, para ello concretamente, ¿no? Para tomar el control tanto del lado araboparlante, del lado semítico, pero también al otro lado del Golfo Pérsico, en el lado iranio, porque también en la República Islámica, lo que hoy es la República Islámica de Irán, también se van a descubrir grandes yacimientos de hidrocarburos, primero petróleo y luego gas, y además de que para eso tienen una monarquía que es títere, y eso es muy funcional, y de hecho, a través de las monarquías se puede entender más o menos, y de los reyesuelos se puede entender toda la estructura de un proyecto regional en función del proyecto sionista, pero también entender una cosa, el proyecto sionista sí, es una monstruosidad, es una abominación, pero no responde a los intereses de las potencias. El sionismo por sí solo no podría haber existido, no podría existir hasta este momento, ¿no? Y justamente por eso busca el mecenazgo y el patrocinio de múltiples naciones y de múltiples imperios, británicos, franceses, estadounidenses, pero también hay otras potencias. La República Federal Alemana y luego la Alemania Unificada también han invertido grandes cantidades de dinero para mantener el proyecto sionista, incluso también la Unión Soviética. La Unión Soviética en un primer momento, todavía con Stalin con vida, apoya al proyecto sionista. Durante la votación de la partición de Palestina, el gobierno de Moscú soviético vota para ello. Luego se arrepienten porque ellos pensaban que se iba a instalar el socialismo en los kibbutz de los invasores, y bueno, sabemos perfectamente que no fue así. Se acaba instalando la línea supremacista ultranacionalista sionista, ¿no? Entonces, es importante entender estos documentos como el Sykes-Picot porque explican la realidad como el ente sionista, no como un proyecto de predestinación a que los judíos retornaran. Aparte, personajes que jamás estuvieron inmersos en la lógica semítica levantina, porque el 80% de los judíos a nivel global no corresponden a ese contexto. Pero más allá de eso, es un proyecto colonial como cualquier otro, ¿no? Como los muchos proyectos coloniales en los últimos 5 siglos que acontecieron en suelo americano, en Abya Yala, o en el contexto africano, en el sur de Asia, y bueno, Oceanía, la lista es interminable prácticamente. Excelente. Gabriel, ¿querés meterte vos ahora? Porque yo tengo un par de preguntas que me anoté, pero... No, bueno, el libro de Nur Masala no está traducido efectivamente, es una tarea pendiente. Sí, algunos artículos de él en la revista de Estudios de Tierra Santa y Palestina, que aquí se publicaron también como obra del profesor, creo que fue una de las últimas tareas en el año 2018, hay un artículo que habla justamente de, se circunscribe el nombre de Palestina y los siglos, los milenios que tiene ese nombre, pero quedó pendiente esa traducción. Luego, cuando vos hacías referencia al informe Campbell-Bannerman, también fue una de las grandes... Te iba a nombrar ahora. Te iba a nombrar, claro. A ver si lo conocía. Gracias, no lo nombré porque no quería mostrar mis lagunas a la audiencia, pero se me olvidó el apellido del primer ministro. Gracias. Cuento una anécdota. Saad Shedid,
cuando descubre el informe, por primera vez él me llama y me dice: Guillermo, traducime esto urgente, esto es una bomba, es un antecedente Sí. previo a la declaración Balfour. O sea que lo conoces y le das crédito al informe Campbell-Bannerman. Digámosle al público, por favor, de qué se trata el informe. Ustedes lo van a saber decir mejor que yo. Bueno, es un informe que fue elaborado en el año 1907 y cuya finalidad era convocado por las autoridades británicas de la época, que tenía por finalidad, ante los procesos históricos han sido recurrentes de nacimiento, de desarrollo, de auge y luego de caída de los distintos imperios a lo largo de la historia, y ante esa preocupación por parte del Imperio Británico se realiza una conferencia, una reunión con eruditos de distintas nacionalidades convocados por las autoridades británicas, por este canciller Campbell-Bannerman particularmente, para ver cómo podía evitarse justamente eso. Y en el diagnóstico lo que se establece, lo que el informe termina recomendando es imposibilitar, impedir cualquier forma de unificación de la nación árabe, que como bien sabemos, se extiende con sus diversidades, por supuesto, ¿no? Con sus diversidades desde el Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Entonces, generar un enclave colonial que los mantuviese en disputa permanente y que lograra dividir y finalmente evitar una unidad política mayor o por lo menos una coordinación política para justamente retrasar, sino impedir la posibilidad de desafío al imperio colonial británico, que por supuesto por esos tiempos ya dominaba Egipto, que ya dominaba el canal de Suez, que tenía en ese canal un paso estratégico hacia el oriente, a sus rutas comerciales. Entonces, bueno, generar un enclave colonial le resultaba funcional. Eso es básicamente, en resumidas cuentas, el informe Campbell-Bannerman, que como bien lo recordás, fue un hallazgo que Saad estuvo detrás de eso durante muchísimo tiempo y que se desclasificó finalmente en el año 2007. Yo, en relación a lo que vos decías, Guillermo, respecto a los mitos del sionismo, tiraste inicialmente este lema de la inexistencia de Palestina, ¿no? Esta idea de que Palestina no existía, que remite justamente se vincula con la tierra vacía, con el pueblo sin tierra para la tierra sin pueblo y demás, y es una falacia fácilmente rebatible si es que se intenta debatir con algún grado de racionalidad y con buena intención. Por supuesto que cuando comienza el proyecto sionista no hay una entidad jurídico-política llamada Palestina. Esos territorios, esos 28.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, formaban parte del sultanato otomano hacía casi 4 siglos. Estaban divididos en distintos vilayatos y sanjak, que eran las unidades jurídico-políticas del sultanato otomano, y la parte norte del territorio de la Palestina histórica se gobernaba desde Beirut, la parte sur desde Damasco y la parte central, Jerusalén básicamente, el Mutasarrifato de Jerusalén, desde Constantinopla. Pero discúlpame, desde tiempos romanos se la conocía como Palestina, ¿no? Sí. La zona. Desde antes. Claro, 1000 años antes. Claro, eso es a lo que me refiero, es que no existía una unidad jurídico-política, una entidad jurídico-política. Luego el nombre de Palestina, como bien decíamos, lo analiza Nur Masala y plantea la nomenclatura que lleva milenios, pero a lo que me refiero es, bueno, por supuesto que si uno agarra un mapa de aquella época, y esto no lo estoy diciendo por ustedes que lo tienen claro, sino para el público que
tal vez distraídamente, constate efectivamente que a fines del siglo XIX no había una entidad jurídico-política llamada Palestina, bueno, eso tenía que ver con los procesos históricos, sociales. Es lo mismo que decir que, por ejemplo, no existía la República Argentina en el 1800. Y bueno, por supuesto, no existía la República Argentina, no existía la República Oriental del Uruguay, no existía la República de Bolivia, no existía la República del Paraguay. Existía el Virreinato del Río de la Plata, otra entidad jurídico-política, en A función mí, del dominio discúlpame, colonial. Gabriel, a mí me parece fundamental en este punto mencionar a Salman Abu Sita. Disculpa que te interrumpa. ¿Lo conoces, Cristian, a Salman Abu Sita? El Atlas palestino, el que rescató toda la memoria de los pueblos, cada uno de los poblados, de lo que era, de que arrasó el sionismo con los que 500 y pico, ¿no? 531. Exacto. Pero si vos me permitís, Guillermo, termino la idea. Lo que sí existía, y a esto quiero ir, digo en función de deconstruir, porque insisto, en cualquier diálogo uno se va a encontrar, no, Palestina a fines del siglo XIX no existía, por tanto no existían los palestinos. Había un pueblo, mayoritariamente eran culturalmente, lingüísticamente árabes, mayoritariamente islámicos, más del 85% de la población de ese territorio era árabe, cultural, lingüísticamente e islámica. Había aproximadamente un 10% de población árabe, cultural, lingüísticamente y cristiana en términos confesionales, y había una minoría árabe, cultural y lingüísticamente judía, los llamados misrajíes, que luego, aproximadamente 500.000 de personas, que luego en el marco de procesos, que bueno, tal vez sería así un poco complejo explicarlos, pero en el marco de la redefinición en términos identitarios y de proyectos de autopercepción y luego de proyectos de colectivos de autodeterminación, van a ir deviniendo en un proyecto nacional palestino, que eso, bueno, habría que explicarlo, pero a lo que me refiero es, en ese momento la población estaba, es una premisa fundamental. Así lo plantea Edward Said. Para empezar a hablar de Palestina, de la cuestión de Palestina, debemos aceptar que allí había un pueblo árabe que vivía desde hacía siglos y que luego, en función de los procesos históricos, políticos, sociales, deviene en un proyecto emancipatorio, en el proyecto nacional palestino y demás. En el siglo XIX esa población estaba bajo el sultanato otomano y por otra parte habían proyectos que tenían que ver con una redefinición de la dominación otomana, el otomanismo, el panislamismo, luego el panarabismo, y finalmente, una vez que fueron derrotados esos proyectos, sí, el movimiento nacional palestino como movimiento emancipatorio. Pero quiero cerrar, soy breve, 30 segundos, para deconstruir esta idea de que Palestina no existía. Bueno, con ese criterio tampoco existía Jordania, tampoco existía Irak, tampoco existía Turquía. O sea, es una falacia, una argumentación pueril que requiere, sí, de la deconstrucción, ¿no? Porque lo que está detrás es, no existía Palestina, no existían los palestinos, llega el proyecto sionista, desarrolla la región, y cuando desarrolla la región llegan los migrantes árabes a aprovechar el progreso que los sionistas trajeron al área, ¿no? Bueno, eso es una falacia. Primer requisito para, ¿no?, negar la existencia de un pueblo, porque más allá de que cómo se llamaran, estaban millones de pobladores ahí y vino la Nakba, ¿no? O sea, ¿qué justificación hay o sea, para masacrar y expulsar, entre comillas, a, no sé, 750, 650, hay discusión sobre la cifra, 1000 palestinos? Como no hay justificación, es mejor negar su existencia, ¿no? La mejor justificación es negar su existencia. Exacto. Cristian, gracias, Gabriel. No, por favor. No, bueno, a ver, con todo lo que digo, no hay nada que no que esté en desacuerdo con lo que dijo Gabriel, todo es verdad. De hecho, bueno, sí, hay una cifra con respecto a la Nakba en el momento en que ocurre la catástrofe, de pueblos que son arrasados o que son abandonados por el terror que vive la población palestina ante el avance, pues, de grupos, vaya, paramilitares terroristas como el Lehi, el Irgun o la Hagana. Además de que corría el riesgo de que fueran envenenados, porque en ese momento ya usan armas químicas, los pozos son envenenados, ¿no? Pero también, de hecho, si sumamos todos los que se suman desde una década anterior, creo que la lista se puede disparar todavía. Yo creo que llegarían por lo menos a 650, 700 pueblos, ¿no? Y también es muy interesante, creo que
en base a lo que vamos mencionando, creo que se podrían sacar más mitos. Por ejemplo, está el concepto de los Mizrahi, ese concepto que mencionó Gabriel hace ratito. Los Mizrahi concretamente se refieren a los judíos orientales y todo lo que pueda aglomerar a los judíos orientales, porque no nada más son araboparlantes, también hay pueblos, bueno, judíos de habla persa, judíos de las lenguas túrquicas, Claro. en Asia Central, Samarcanda, Bujara. Pero ¿cómo se les llamaba? Por lo menos una gran parte de esa identidad Mizrahi. ¿Qué quiere decir Mizrahi? Bueno, esta lengua reinventada, entre comillas, el hebreo, exactamente lo mismo que Masrek, quiere decir oriental, tal cual, ¿no? Pero antes, por lo menos a los judíos levantinos que vivían en Siria, en Irak, en Líbano, en Palestina, incluso en Egipto, se les consideraba como judíos árabes, tal cual. Solamente que era tan penoso para los sionistas reconocer que había judíos que no hablaban lenguas indoeuropeas o túrquicas, etcétera, etcétera, que no les pueden llamar así porque no pueden ser judíos y al mismo tiempo hablar la lengua del enemigo, de la población nativa, ¿no? Y es muy interesante porque durante siglos, y creo que ya todos lo sabemos, gran parte de esas comunidades judías que habitan no solamente en Palestina, sino también en los países limítrofes, en las regiones limítrofes, tenían excelentes relaciones con las comunidades también araboparlantes de otros, de otras religiones, de otras confesiones, principalmente musulmanes, que era la gran mayoría, pero por ejemplo en el caso libanés, pues también tenemos que mencionar todas las formas de cristianismo que existen en el Líbano, ¿no? Y había barrios, concretamente en Palestina, era más común de hecho en Palestina que en Líbano, que las comunidades, por ejemplo, de judíos palestinos vivieran al lado de judíos musulmanes, etcétera, ¿no? Toda esta convivencia ancestral, pues obviamente se trastoca y se transforma y se derrumba con la llegada del sionismo, porque el sionismo, con este gen que tiene originario de supremacista y profundamente racista además, porque también hay opiniones de hecho brutales con respecto a los judíos ashkenazi, que son la mayoría que empiezan a llegar a la Palestina ocupada y luego crean el proyecto sionista, la visión que tenían de ellos de la población judía araboparlante era terrible, era a veces incluso peor que la misma población palestina, musulmano-cristiana. De hecho, tanto Theodor Herzl y más adelante otros personajes como Zev Jabotinsky consideran, va a sonar contradictorio, ¿no? Consideran lo judío dentro del judaísmo como una mácula, como un elemento penoso, le llaman una reliquia oriental, que tienen que deshacerse de ellos porque ellos se aceptan como la vanguardia de la civilización, entendiéndose la civilización son los patrocinadores del sionismo, ¿no? Entonces volvemos a la contradicción de siempre. Ok, si los judíos rechazan, los sionistas rechazan su judaísmo, ¿qué queda? Porque ahí tornan justamente la mitología de retornar a su hogar ancestral. En primer lugar, tenemos que considerar que obviamente el hogar ancestral de los judíos ashkenazi o los judíos sefardíes o los judíos túrquicos no es el levante semítico, nunca lo fue. Y ellos no proceden directamente de la población, vaya, levantina que habitaba en la región hace más de 2000 años. Y eso nos lleva justamente, creo yo, que es el mito más importante en torno al judaísmo, que tiene mucho que ver con el romanticismo en torno a una identidad, pero también el odio a cierta identidad o a ciertas identidades en el contexto principalmente europeo, pero también en otros, ¿no? Y es el concepto de pueblo judío como tal. Existe el pueblo judío porque, vaya, la creación del proyecto sionista es en función de esa mentira. ¿Existe el pueblo judío? No, no es un pueblo etnolingüístico. El judaísmo es una religión. Simplemente con el pasar de los siglos, debido a que es una minoría en diversos contextos, principalmente en Europa Central y en Europa Occidental, se les amalgama en una identidad popular, en una identidad étnico-lingüística, pero no es así. Si nosotros vemos el origen étnico-lingüístico, en genética no me meto, porque no es mi campo, pero también hay evidencias que son así, que la mayoría de los ashkenazi que proceden de suelo europeo, pues no proceden del contexto semítico. Tienen elementos eslavos, elementos urálicos, elementos romance, los sefardíes, por ejemplo, elementos túrquicos, elementos iranios, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese es el mito primigenio que hay que derrumbar, que es el que más, de hecho, escozor le provoca a los sionistas, porque automáticamente en el momento en que tú dices eso, te consideran antisemita, o bueno, o judeófobo, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? Entonces eso, no, los judíos no son un pueblo, son múltiples identidades que proceden de distintos contextos geográficos, lingüísticos y étnicos que profesan formas similares de una religión, pero que en esencia no proceden de ese contexto. ¿Qué tienen en común? Que obviamente que profesan la misma religión, pero debido a la mitología en torno al en torno al judaísmo se considera que, no tienen la misma visión con respecto a lo que es un pueblo
moderna con respecto a lo que ocurría hace 2550, 2600 años, que es cuando ya surge el judaísmo, porque en ese momento, siendo una identidad cananea, porque los judíos primigenios eran cananeos, los judíos jamás llegan de otro contexto, es una identidad que hay dos movimientos religiosos monoteístas que comienzan a desarrollarse tanto en la zona levantina, pero también en la época que se convierten en rehenes por parte de las dos superpotencias orientales, semíticas, el imperio asirio y el imperio babilónico. En ese momento se empiezan a desarrollar dos formas de pensamiento monoteísta. Tenemos el samaritanismo y tenemos también el judaísmo, ¿no? Pero dado a que Dios les dice, ustedes serán mi pueblo, se los dice concretamente a los judíos de Judea, a los judeos, por decirlo de alguna manera, ellos piensan, estos personajes que hoy profesan el judaísmo, que han heredado y son legatarios de esa identidad, pero no es así, es un mito y creo que para mí es el más peligroso de todos, porque en torno a ello dicen, retornamos después de 2000 años. Sí, nada más que tus antepasados hace 2000 años estaban cazando marmotas en Asia Central o estaban en los lodazales de Lituania, Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que no son un pueblo y esa es la gran problemática. Y hay un halo de romanticismo en torno a ello, pero también hay un halo de supremacismo judeófobo en Europa, ¿no? Porque tanto los románticos que quieren el retorno de los judíos a suelo palestino les llaman así, pueblo, pero también quienes los repudian les llaman pueblo. Y esa es la idea principal del supremacismo en Europa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, acabar con los pueblos indeseables, que no nada más son los judíos, por supuesto, ¿no? Son las grandes minorías, por ejemplo, de habla eslava en el contexto germánico, o viceversa incluso también, pero también el pueblo romaní, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es el mito más peligroso, considerar que existe un pueblo judío cuando no existe un pueblo judío. Bueno, ya voy con vos, Gabriel. Me hiciste acordar, no sé si se acuerdan o vos te acordás también, Nader, si lo conocés, a Arthur Ruppin. Arthur Ruppin fue un sociólogo, un alumno de Carl Gunther, no me acuerdo el nombre exacto, el ideólogo el teórico e ideólogo de la supremacía ariana del nazismo, y a él lo enviaron, a Arthur Ruppin, y este dato me lo pasa, curiosamente, un israelí argentino. Yo creo que vos lo conociste, Gabriel, a Ángel Cohen, lo puedo nombrar ahora, sí, porque falleció hace unos años, un sionista arrepentido y transformado a favor de los derechos del pueblo palestino. Y me dice, no sabes quién es Arthur Ruppin, mira, yo te voy a explicar quién es Arthur Ruppin. ¿Te acordás, Gabriel, de eso? Sí, me acuerdo de Ángel, por supuesto. Y bueno, Arthur Ruppin fue justamente enviado a la zona palestina antes de la creación de Israel. ¿Y por qué me acordé de él? Por el desprecio que él muestra en sus cartas sobre los misrajíes, ¿no? Los sefradíes y por, digamos, los autóctonos judíos de árabe parlantes, y ustedes lo expresaron mejor a eso. Así que bueno, yo quería hacer mientras hablan de esto, se está reperfilando, queriendo, o sea, es increíble, estamos hablando de Sykes-Picot, de la reestructuración colonial de la zona, y ahora quieren hacer lo mismo, quieren patear el tablero, ¿no? Ahora Desde el llevar 2001. Bueno, ¿ves? Yo me estoy dando cuenta que ahora, últimamente, a ver. No, por eso se creó el proyecto. A partir de 2000, la llamada guerra contra el terrorismo es la remodelación por parte de Occidente Desde y por las parte de torres, querés Washington. decir. Claro, Sí, pues desde es las eso. O torres sea, del autoatentado, me imagino que estamos de acuerdo en eso. sí, ¿no? claro, sí. Partir Siria, partir Irak, partir Líbano, crear estados por, obviamente, denominación religiosa, un sunistán, un chistán, o por diferencias étnico-lingüísticas, crear el Gran Kurdistán, el condado alawí, un condado cristiano, o sea, remodelar exactamente lo mismo que ocurre en la década de los 10 y de los 20 del siglo pasado. Es justo. Y no nada más, de hecho, no nada más se concentran en el oeste asiático, también lo intentan hacer en el norte de África. El plan original de la destrucción de Libia era partir Libia en 3 estados, el Fezzan, la Tripolitania y la Cirenaica. No lo han logrado, afortunadamente, pero ahí están, y todo con la complacencia y por petición del ente sionista directamente a Washington. Sí, dividir para reinar, así de fácil. Gabriel. No, yo me quedé con algunas de los ejes que desarrolló
Cristian, bueno, tal vez retomarlos, pero claramente cuando uno tiene que argumentar porque es un proyecto supremacista, el sionismo, bueno, por supuesto que simplemente con tomar las declaraciones posteriores al 7 de octubre de los funcionarios a cargo del Estado de Israel, las declaraciones respecto al pueblo de Amalek, del exterminio, de no dejar ni a los niños, ni a las mujeres, ni a sus animales, y devastar todo Gaza, las referencias de Yoav Galan, de los animales humanos, el arrojar bombas atómicas, los niños de la oscuridad, los niños de la luz de Netanyahu. Uno diría, bueno, son expresiones desaforadas de gente conmocionada frente a un ataque recibido, pero uno puede hacer un rastreo de declaraciones de esas características, absolutamente supremacistas, racistas, segregacionistas, y llegar hasta el propio Teodoro Herzl. Hacer en un arco temporal, en una línea de tiempo, si se quiere, y llegar hasta Herzl y su famosa frase respecto a seremos la vanguardia civilizatoria frente a la barbarie asiática en el año 1896. Si el sultán nos diera la Palestina en función de una negociación que le proponían de saldar las deudas públicas, de los problemas financieros del sultanato otomano, bueno, seremos la vanguardia civilizatoria. Ahí tenés la matriz de ese discurso supremacista, y a lo largo del siglo y cuarto, a partir de este momento, podríamos hacer un recorrido. No es una deriva no deseada, una deriva que no puede explicarse, es una consecuencia lógica de un proyecto colonial que se va a sentar sobre un pueblo, sobre una tierra que tenía un pueblo que lo habitaba, pueblo que intentó ser negado con argumentos pueriles. Y luego negativizado, por supuesto, y luego negar también los crímenes que se han cometido sobre ese pueblo. En relación al tema de cómo ese racismo, es interesante lo que decía Cristian, de la matriz común que comparten los racistas europeos con el sionismo, porque justamente los racistas europeos de fines del siglo XIX, o en realidad desde el propio siglo XIX, cuando particularmente en Europa del Este van desplegando sus proyectos de nacionalismos étnicos que no incluyen minorías que no pertenezcan a una misma nación definida en términos culturales, lingüísticos, religiosos, y plantean su asimilación o su expulsión o exterminio. Es allí donde las minorías europeos judías no son normalizables en el marco de esos nacionalismos europeos y luego centroeuropeos. Bueno, frente a distintas alternativas que al interior de las comunidades judías existían, que bien pueden relacionarse con las ideologías liberales, con las ideologías incluso ortodoxas, autonomistas, incluso marxistas, revolucionarias, que planteaban otras posibilidades para la integración en el marco de esas sociedades mayores, el sionismo va a reproducir esa misma matriz y va a decir exactamente lo mismo que dicen sus persecutores. Bueno, efectivamente nosotros no encajamos en estas realidades, debemos marcharnos de aquí, debemos generar un Estado propio, un Estado judío. Evalúan distintos destinos geográficos, entre los cuales está nuestra Argentina, porque eso ha quedado escrito en el libro del Estado judío, pero luego en las actas de los congresos sionistas también se ha evaluado conformar ese Estado judío en el Aris, en Egipto, en Malta, en Uganda, y finalmente, lamentablemente para el pueblo palestino, en Palestina, pero responden a la misma matriz. Y luego, cuando ese proyecto llega a Palestina, reproducen esa misma lógica, cambiando, invirtiendo, digamos, el lugar, ¿no? De ser quienes son discriminados a ser quienes discriminan. Ese recorrido es difícil de percibir para alguien que
no atienda específicamente o que no se haya interesado particularmente en la cuestión de Palestina, porque va a ver al judío como víctima en Europa y no lo va a ver como victimario en Palestina. Digo al judío en términos genéricos, ¿no? Estamos hablando como lo piensa vulgarmente cualquiera, estamos en realidad hablando de un proyecto, que es el sionismo, y luego de un Estado, que es el Estado de Israel. En el común, en el vulgo, todo eso se establece en forma de sinonimia, que no es tal, porque bien lo ha dicho Cristian, que hay sionistas que no son judíos, judíos que no son sionistas, israelíes que no son judíos, judíos que no son israelíes, pero luego hay todo un andamiaje mediático, cultural, político, que atiende a una falsa sinonimia. Y lo que no se logra ver es que justamente aquellos que son expulsados generan un proyecto expulsivo cuando llegan a Palestina. Y bueno, sería interesante simplemente mencionar el libro que también recientemente ha publicado Editorial Canaán, Wilhelm Marr, el patriarca del antisemitismo, porque ese personaje nefasto, un protonazi de fines del siglo XIX, fue en quien acuñó el término antisemitismo, porque lo que sostenía ese periodista y ese intelectual era que los judíos eran una raza, ¿no? La raza semítica. El cambio en términos del paradigma persecutorio ya no iba a ser religioso, sino iba a ser racial, y los identifica como formando parte de la raza semítica a partir de una filología racista que establecía que los pueblos de lenguas semíticas eran inferiores en relación a los indoeuropeos. Y aquí nuevamente lo que dijo Cristian, ni siquiera eran pueblos de habla semítica porque ni siquiera hablaban el hebreo, sino que hablaban las lenguas básicamente del Yiddish. Pero bueno, son todas cosas que hay que ir deconstruyendo. Termino con esto, Guillermo, Cristian. Con independencia de lo que haya sucedido en la historia europea, hay que abandonar esta idea eurocéntrica y judeocéntrica de pensar que todos esos son argumentos y elementos que justifican la avanzada colonial sobre Palestina, ¿no? Más allá de lo que haya pasado en Europa, a lo largo de los siglos, bajo ningún punto de vista se puede pretender resolver, entre comillas, un problema europeo en la tierra de otro pueblo, de otra región, que todavía hoy en día está pagando las consecuencias de haber sido designada como una tierra blanco, ¿no? Es una tierra blanca, una tierra objetivo sobre la cual se ha posado esa mirada, ha desembarcado ese proyecto y lo padece lamentablemente su pueblo. Una gran locura haber proyectado, la locura de Teodoro Herzl y de todos ellos, haber proyectado crear el Estado judío basándose en mitologías y en engaños y mentiras. Una locura. Cristian, ¿querés agregar algo o querés que dispare alguna otra? No, de hecho, es que vaya, el problema es que a veces, pues digo, no tengo nada que decir en contra de los argumentos de Gabriel, todo es cierto. Pero bueno, a mí me gustaría igual apuntar justamente, dado, y expandir un poco lo que mencioné hace rato, dado que saben perfectamente que tienen distintos orígenes étnico-lingüísticos y geográficos y de dentro de estados nacionales o imperios, los judíos tienen que crear una identidad en común y justamente ahí viene el proceso de semitización artificial a través de, no solamente adoptando, resucitando el hebreo con acento eslavo, sino también cambiándose el nombre, ¿no? Y veamos toda la lista de primeros ministros del ente sionista, desde David Ben Gurión hasta la fecha, pues todos ellos, no hay ni uno que, en primera no hay ni uno que no sea askenazi, ¿no? Eso llama mucho la atención, porque incluso dentro de la estructura colonial sionista hay un sistema de castas. En la cula, por supuesto, siempre van a estar los europeos, los ashkenazis seguidos por los sefardíes, en tercer lugar los orientales o llamados mirraji, y en cuarto lugar los beta, los etíopes, los eritreos y demás, ¿no? O bueno, estas personas que incluso están en los movimientos New Age en América Latina, incluso en solo africanos, se están convirtiendo al judaísmo. En el caso mexicano hay un fenómeno muy extraño en las recientes décadas, ¿no? Eso en primer lugar. Y de pronto, no nada más están negando además sus orígenes étnico-lingüísticos, sino también están negando su pertenencia a comunidades históricamente desde hace milenios. Porque, por ejemplo,
todos los judíos bereberes procedentes de Argelia, Libia, Marruecos, Túnez, todos ellos de pronto dejan de hablar lenguas bereberes o incluso el árabe, porque eran pueblos bereberes arabizados, y renuncian a todo ello y empiezan a hablar una lengua que jamás hablaron sus ancestros, ¿no? Y negar su identidad también después de haber habitado en Fez o en Rabat, etcétera, etcétera. Eso se olvida por completo. No, nosotros pertenecemos aquí justamente a Palestina. No es así, no pertenecen aquí. Simplemente debido a que el contexto religioso surge ahí, del judaísmo, bueno, ellos rastrean sus ancestros ese contexto, ¿no? Y lo mismo puede aplicarse a los demás, ¿no? El caso de los polacoparlantes, todos los pueblos eslavos, todos los pueblos de la germánica, etcétera, porque los orígenes se encuentran no justamente en suelo de Levante, en suelo levantino, sino en estos contextos, ¿no? Y eso también, es que por eso a mí, siempre que generalmente me entrevistan con respecto a hablar, por ejemplo, de la antigüedad o la transformación de las identidades en el curso de los últimos 3000 años. Yo siempre, aunque yo sé que complejizo mucho las cosas, pero por ejemplo, cuando generalmente en un contexto, por ejemplo, en una conversación, digo los pueblos árabes, a mí me gusta ser muy preciso, decir los pueblos araboparlantes. ¿Por qué? Porque también es un proceso de transformación de las identidades. Los pueblos que hoy hablan árabe, hace 1800, 1700 años hablaban arameo, por ejemplo, ¿no? Pero las lenguas van cambiando, al igual que las identidades religiosas, son fenómenos culturales, nada se mantiene, nada está inmutado en el tiempo, ¿no? Igual la población palestina. Sí, en un primer momento la población palestina es politeísta, paulatinamente algunos de ellos se van a convertir al monoteísmo, principalmente el samaritanismo y el judaísmo, pero luego van a llegar las religiones universales como el cristianismo y el islam. Y esa población, porque también hay un mito, los judíos siempre han sido judíos, no siempre han sido judíos, ¿no? Obviamente, antes de que surgiera el judaísmo, pues en su mayoría se dedicaban a adorar al panteón cananeo, y también además dioses que van adoptando con el pasar del tiempo, porque a fin de cuentas llegan nuevos pueblos a la región, y es interesante, y creo que también para la historia de vida y la biográfica de Gabriel, eso es muy importante, porque por ejemplo, sí hay como esta idea de que una identidad monolítica, semítica, afroasiática en el contexto levantino, ¿no? Pero también había pequeñas comunidades que no eran de lengua semita. Había, urartianos. Se ha descubierto, por ejemplo, que en el centro de Palestina había pueblos procedentes de Urartu. ¿Por qué es importante para Gabriel? Pues porque previamente el surgimiento de la identidad de Armenia, pues estaba Urartu. Todavía no hay como mucha certeza de cuánto lingüísticamente pudieron haber influenciado estas lenguas al armenio, pero sin duda alguna hubo una transformación y de la identidad de la población, y los que hablaban urartiano, pues acabaron hablando armenio, ¿no? Entonces, eso ocurre exactamente igual con Palestina. La población que previamente hablaba dialectos cananeos, porque en sí era una sola lengua. También vuelvo a lo mismo, es muy importante también desmitificar los mitos de hace 3000 años. En primer lugar, hace 3000 años no había judaísmo, ¿no? En segundo lugar, el hebreo como tal es cananeo, no había una lengua hebrea. El cananeo moabita, el cananeo fenicio, los fenicios también como tal, pues no existían como tal fenicios, eran cananeos del norte, nada más. El fenicio es un nombre griego, ¿no? Moabitas, edomitas, amonitas, incluso los filisteos que vivieron un proceso de semitización muy acelerado, pues hablan la misma lengua, esa lengua era el cananeo, ¿no? Se dejó de hablar, se comienza a hablar arameo por la expansión de Aram-Damasco, más tarde se empieza a hablar, algunas minorías también hablan griego, semitas helenizados, y luego se cambia la religión. El judaísmo deja de ser preponderante, que nunca fue preponderante en la totalidad del Levante. Eso también es un mito primigenio que hay que desmitificar. Y luego con el ascenso del cristianismo, pues obviamente gran parte de la población se convierte a distintas variantes de cristianismo, y finalmente al islam a partir del siglo VIII, que el islam de hecho le costó bastante lograr convertirse en la religión mayoritaria. ¿Por qué? Pues porque a los conquistadores musulmanes no les convenía que la población se convirtiera en más al Islam, porque tenían que dejar de pagar un impuesto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Al parecer, todos los pueblos se transforman, excepto los judíos, que en primer lugar no son un pueblo, ¿no? Los judíos, la religión se tiene que transformar, si más el judaísmo, que está muy minado a finales del siglo II, porque los judíos de Judea vivieron dos procesos expansionistas genocidas por parte del Imperio Romano. Primero con los Flavios, con Vespasiano y con Tito, y posteriormente con Adriano, ¿no? Entonces, el judaísmo se tiene que transformar para sobrevivir, y se buscan nuevos adherentes entre población bereber, población helenoparlante, población, cualquier elemento que pudiera engrosar esa identidad de un pueblo que ya se está transformando, y ya no va a ser como tal un pueblo, va a ser una religión profesada en distintas maneras por distintos pueblos, ¿no? Y la verdad es una labor titánica, porque tú empiezas a hablar con la gente sobre estos conceptos y muchos de ellos no te van a entender, porque
vaya, no nada más es un mito, forma parte prácticamente de la identidad y la estructura de la cultura occidental, entender como la Biblia como textos históricos, cuando no es así. Incluso dentro de la academia se siguen repitiendo estos vicios y estas fobias con respecto al pueblo palestino, la identidad de los judíos, lo cual es extremadamente difícil poder contrarrestar. Y cuando sus propios antropólogos han contradicho el tema de la Biblia, Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada, ¿no? O sea, el mito de los 40 años en el desierto, el rey David. Y es el autor más célebre del ente sionista, además, ¿no? Un arqueólogo que es un sionista, declaradamente, ¿no? Sin embargo, al parecer todavía tiene cierto decoro con respecto a, pues obviamente, su honestidad académica, ¿no? Porque sí, pues, para que la gente que no lo sepa, el éxodo jamás ocurrió, Noé jamás existió, la dinastía unida jamás existió. Hay un rastreo de un reino de Judá y un reino de Samaria, o sea, de los dos reinos, a partir más o menos del siglo VIII. Antes, no, simplemente son reinos cananeos muy medio peleros, no muy importantes, porque el poder se encuentra más al norte, en las ciudades estados de Tiro, Sidón, el reino de Aram, Damasco. Entonces, pues es eso, ¿no? ¿Cómo le explicas a un judío o un cristiano sionista evangélico pues que el rey David y el rey Salomón no existieron? Todo su sistema de creencias y toda su identidad se derrumba, y eso es lo preocupante, por eso son tan agresivos. Es más agresivo, de hecho, el sionismo cristiano que el sionismo judío, y de hecho el sionismo originalmente no surge en el contexto judío, surge en el contexto cristiano en el siglo XVII, en suelo inglés, todavía ni siquiera existía el Imperio Británico, con personajes como Oliver Cromwell, que ve justamente en los judíos, que ni siquiera habían en Inglaterra porque los habían expulsado, pero ve justamente la excusa del sistema de expansión de lo que la postre va a ser Gran Bretaña en la región. Y también, de acuerdo a esos mitos, bastante judiófobos además, porque el sionismo cristiano es profundamente judiófobo, porque los judíos se convierten en un instrumento como tal, y en el momento que retornen a Inglaterra, de ahí los podrían lanzar justamente a Palestina para que se transformen, se conviertan al judaísmo y retorne el Mesías. Entonces con eso hay que lidiar, y hay 60 millones de judíos, de sionistas evangélicos en suelo estadounidense. Lo que pasa que es extemporáneo llamarlas en la época de Napoleón o de Cromwell sionistas, porque no existía el sionismo. Sí, no es el sionismo, podemos llamarle el protosionismo, pero ya hay una idea de retorno a Sion, a uno de los montes de Jerusalén. Sí, ¿no? eso seguro, por toda la mezcla de que los israelitas y la vuelta a Jerusalén, a la tierra prometida, sí, obviamente y de hecho nace la idea. Ellos el sionismo se aprovecha de todo eso. Y de hecho 200 años después, ya en el siglo XIX, el sionismo le costó mucho trabajo influenciar a las comunidades judías europeas, porque la tendencia, lo mencionó brevemente hace rato Gabriel, era la asimilacionista, y más en los procesos que comienzan con las revoluciones burguesas. Por ejemplo, Napoleón ya le da la bienvenida a la vida pública y demás a los judíos. Simplemente hay una tendencia, obviamente, dentro de Europa, que es el caldo de cultivo ultranacionalista, protofascista y supremacista, que indica que los judíos, y se empieza a desarrollar la misma corriente de pensamiento que a la postre va a llevar al fascismo italiano, al nacionalsocialismo alemán, etcétera, ¿no? El pensamiento ruso también supremacista, que está muy en boga en el siglo XIX, ¿no? Entonces también el sionismo es un fruto de su tiempo. No sé qué les parece, me gustaría traer la charla, no sé cuánto tiempo disponen, un poco al presente. Ha sido riquísimo todo esto, maravilloso, pero me acuerdo que vos dijiste que... Sí, yo Guillermo, en relación a lo que decía Cristian, que por supuesto resulta sumamente difícil de construir todo esto que tiene que ver con las formas inclusive de ser, de estar, de pensar el mundo. Entonces, ¿cómo hacer para deconstruir en identidades que se han conformado de esta manera? Porque remite a procesos históricos de larga duración y por supuesto que lo que decía también respecto a que las ideas protosionistas son británicas y todo lo que ocurrió en el siglo XIX y la pulsión que se va desarrollando, y también el libro La invención del pueblo judío, que desarrolla todo lo que ha explicado Cristian. Yo creo que en términos didácticos, lo que sí conviene en los diálogos que uno establece, siempre obviamente con gente bien intencionada, con la posibilidad de conversar, con la posibilidad de intercambiar, es la conceptualización del momento en el cual surge el sionismo, de la etapa del capitalismo en la cual se desarrolla
del despliegue colonial imperial y de ver a ese movimiento y a ese proyecto en ese contexto. Me parece que la idea central es transmitir como, digamos, el proyecto sionista como lo que efectivamente es, un proyecto colonial que llega a la región de la mano del despliegue, bueno, que también ha sido dicho, también lo ha planteado Cristian al principio de la conversación, que llega en momentos en donde lo que se destruye es el imperio ecuménico que se desplegó a lo largo de 2500 años, que tuvo su formato en la etapa otomana, pero que previamente la había tenido en la etapa bizantina y que previamente la había tenido en la etapa persa, y nos podemos ir atrás en la historia y ver que siempre ha habido un imperio que dominó esa región intermedia de manera ininterrumpida, y la llegada de estas potencias euroatlánticas que vienen justamente a destruir esa unidad que, insisto, fue cambiando en cuanto a la casta dominante, dirigente, a su superestructura, pero que fue integrada a lo largo de los siglos. El proyecto euroatlántico viene a desmembrar esa posible unidad, esa unidad a la cual también se hace referencia en Campbell Bannerman, y estos proyectos son justamente punta de lanza para disgregar, para disociar, y hay que entenderlo en el marco de ese despliegue colonial imperial, y de ahí, bueno, también lo ha dicho Cristian al principio, de ahí las matrices comunes con el despliegue colonial en América, en Europa, en América, en África, en Asia, en Oceanía. Creo que por ahí viene, y de hecho nuestros programas, si bien obviamente hacen referencia a la historia antigua y tenemos compañeros, colegas especialistas en la temática, nuestros programas empiezan básicamente allí. Porque por un segundo aceptemos todas las hipótesis de construcción discursiva del sionismo. Si efectivamente fuesen un pueblo desterrado hace 2000 años que se mantuvo por una cuestión cuasi metafísica, sin ningún tipo de influencias de los entornos políticos, económicos, sociales y culturales, desde una mirada absolutamente esencialista, con un afán, digamos, de retorno a la tierra de la cual fueron expulsados y demás. Si fuese esto así, ¿cuál es el derecho para entrar a sangre y fuego en el territorio en el cual está viviendo otra población, que es población nativa, que se puede constatar que ha vivido allí durante siglos, y que no ha manifestado bajo ningún punto de vista su deseo de compartir esa tierra en términos de lo que una potencia invasora defina, ¿no? ¿Cuál sería el derecho que tendrían si efectivamente son los que retornan a aquellos expulsados, insisto, aceptando esa tesis? No hay ningún Estado en el orden jurídico internacional actual que pueda fundamentar que su territorio y su construcción se asiente sobre derechos de poblaciones de hace 2000 años atrás, porque si fuese así, tendríamos que redibujar todo el mapa del mundo. Si los armenios dijeran, la tierra de los armenios es la meseta de Anatolia, Persia y el Cáucaso, entre el lago Van, el lago Urmia y el lago Sevan, y reclamaran para sí la totalidad de ese territorio, deberíamos redibujar el mapa de Turquía, el mapa de Georgia, el mapa de Azerbaiyán, el mapa de Irán, el mapa del norte de Irak. ¿Quién le daría importancia a un argumento de esas características? Entonces, creo que, por supuesto que es importante deconstruir esos mitos del pasado porque tienen fuerza y una enorme fuerza simbólica, pero también es importante conceptualizar que es un proyecto que tiene que ver con una etapa de despliegue colonial imperial, con la etapa imperialista del capitalismo, con el despliegue de los proyectos atlantistas sobre la región y en ese contexto la funcionalidad de ese proyecto. Bueno, me parece que lo perdimos a Cristian, no sé si... Ah, ahí está. A mí me gustaría traer la charla un poco al presente. No sé si están de acuerdo, ¿les parece?
Entre tu conocimiento, Cristian, vos hablaste de que empezaste con el Líbano justamente. Y sería interesante hablar del Líbano. Hay mucha gente que no conoce cómo es el Líbano internamente, que está dividido, digamos, en cristianos, musulmanes, cómo es su sistema de gobierno. Pero digamos, la situación del Líbano ahora, junto con la de Palestina, obviamente, toda la zona, Siria, todo. Pero podemos hablar un poco del Líbano y de la actualidad y, bueno, hacer nuestras apreciaciones sobre qué puede pasar ahora, en este momento, hacia dónde les parece que está yendo la cosa. Bueno, Líbano, digamos, tratando de hacer un brevísimo resumen de la identidad libanesa, es uno de los países con las élites más corruptas del mundo. Líbano es un país no voy a repetir esos clichés, no es muy complejo. Es un país muy diverso, es un país que, a diferencia de otros, que es la síntesis de todo lo que ha ocurrido en el mundo semítico en los últimos 3000 años, ¿no? Líbano es hogar también de los cananeos del norte, conocidos por los griegos como fenicios, que durante, por lo menos desde la edad de bronce, desarrollaron culturas muy interesantes, principalmente en la zona costera, pero también en las alturas de la montaña, con ciudades como Tiro, Sidón, Béritos, Arwad, etcétera, que no se limitaban a lo que hoy es Líbano, porque también había fenicios o cananeos del norte, pues en lo que hoy es Siria, por ejemplo, ¿no? Algunas de estas ciudades acaban forjando imperios comerciales, como es el caso de Tiro. Por ejemplo, Cartago era una colonia de Tiro, que luego desarrolla su independencia y va a fundar además otras colonias. Eso es Líbano, originalmente eso es Líbano, paulatinamente va a negar imperios, porque el Líbano realmente nunca fue una superpotencia expansionista. En primer lugar, que no estaba unificado, ¿no? Porque cada ciudad-estado tenía sus propias intenciones y sus propios planes, principalmente comerciales, ¿no? Por momentos se crean ligas muy breves, pero generalmente la supremacía la llevó Tiro y Sidón. Son, digamos, que por cierto, hoy son asediadas por el ente sionista, ¿no? Ok, entonces paulatinamente el Líbano, la identidad, dejan de adorar los dioses cananeos tradicionales. Por ejemplo, el punto neurálgico del pensamiento religioso en la zona de Fenicia siempre fue Baalbek. Baalbek se encuentra en el Valle del Beca, hoy por cierto es un bastión de los musulmanes chiíes libaneses, pero que antes era uno de los mayores centros de peregrinación de todo el Mediterráneo. De hecho, era el templo romano el templo romano más visitado en todo el Mediterráneo era Baalbek. Entonces se adoraba un culto sincrético entre deidades orientales del panteón semítico cananeo, pero también del culto a Roma, ¿no? Ahí se fusionaron perfectamente. Y está el gran templo a Baco, estaba el gran templo a Júpiter, a Venus, etcétera, ¿no? Paulatinamente, Líbano va a ser el primer país no oficialmente cristiano, pero sí uno de los países donde surgen las primeras comunidades, primero judio-cristianos y posteriormente ya cristianos, ¿no? Bien diferenciados religiosamente hablando. Y Líbano, por supuesto, a partir del siglo VIII comienza la expansión del Islam, donde un importante número de la población se va a convertir al Islam, aunque no todos. Es muy importante a diferencia de otros contextos, porque hasta comienzos del siglo XX, la mayoría de la población en lo que hoy es Líbano, todavía no se fundaba la República Libanesa, la mayoría de la población es cristiana, la mayoría me refiero más o menos al 65-70%. Hay minorías enormes como los chiíes, principalmente en el sur y en el Valle del Beca. También hay grupos suníes, hay drusos que el drusismo acaba triunfando en suelo libanés, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Egipto. Hay comunidades muy minoritarias, por ejemplo, hay mandeos, uno que otro mandeo ya casi no existen, hay samaritanos, etcétera, ¿no? Líbano es históricamente una de las entradas Líbano es muy importante geográficamente y comercialmente por algo, porque en Líbano, desde la costa, siguiendo los corredores a través de las montañas, puedes entrar sin mucho problema, desde la costa levantina hasta, por ejemplo, la zona de Damasco, al valle de Damasco. Entonces, por eso siempre el Líbano ha sido ambicionado, porque si tú controlas, no sé, por decirlo, Beirut, la carretera que une Beirut con Damasco, que se adentra en las montañas, puedes estar caminando, o sea, un movimiento de tropas más o menos en menos de un día en suelo damasceno, ¿no? En suelo de la República Árabe Siria, ¿no? Líbano obtiene la independencia en los años 40 después de haber sido depredado por el imperio colonial francés, el mandato francés en suelo libanés y Siria. Y paulatinamente Líbano ha sido presa pues, del mismo gobierno libanés, ¿no? Porque hay familias que controlan Líbano desde hace 400 años y estas familias acaban chocando, de hecho, en la década del 70 con la guerra
civil libanesa, ¿no? Que realmente fue todo operado desde Occidente por parte del ente sionista que patrocinaba a las falanges fascistas que exterminaron a una cantidad brutal de palestinos, por ejemplo, en momentos como Sabri Shatila, en la masacre del sur de Beirut, y además de otros hechos, ¿no? Además de las vendetas consiguientes por parte de todos los grupos. Llegó un punto en que, de hecho, también se enfrentaban cristianos entre ellos, comunistas contra no comunistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue el Líbano. Y qué mejor para el ente colonial sionista que tener toda la región en la ingobernabilidad absoluta o asediada por grupos supremacistas, como ocurrió, por ejemplo, con Siria en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la historia libanesa. Líbano, Hezbollah, por ejemplo, es una faceta del eje de la resistencia que surge, no podemos decir tardíamente, pero no. Líbano nunca estuvo inmerso en la resistencia palestina, desde Líbano. Líbano, ellos seguían con su rol y todavía lo tienen muchos de ellos, tanto musulmanes como cristianos, de que Líbano es una utopía, es una sociedad extremadamente, y bueno, se los digo por propia experiencia, una sociedad muy aspiracionista, una sociedad muy sumida en los ideales de éxito en Europa, muy cosmopolita, etcétera, ¿no? Mientras tanto, la población libanesa históricamente pues, ha tenido que, bueno, para que se den una idea, hace 3 años hubo una crisis de recolección de basura, donde había montañas de basura en las calles de Beirut. ¿Por qué? Porque es un gobierno inoperante y es un gobierno cuya existencia es muy polémica. ¿Por qué? Porque cuando se funda el Estado libanés, es un sistema de gobierno que no existe en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque los puestos se reparten dependiendo de la importancia religiosa de cada confesión. Por ejemplo, el primer ministro, el presidente, el juez de la Suprema Corte, el jefe del Estado Mayor, cada puesto va para una comunidad dependiendo su importancia, ¿no? Todos tienen un rol, pero por supuesto el rol supremo siempre ha sido en primer lugar, cristianos maronitas, o sea, cristianos católicos, y en segundo lugar, musulmanes suníes, vinculados a las élites occidentales o a las élites del Golfo. Mientras tanto, las poblaciones más empobrecidas históricamente habían sido los chiíes, que vivían en el sur, en Tiro, en Sidón, al sur de Beirut, en Dahie, por ejemplo, o en el Valle del Beca, ¿no? Y también por la historia tradicional del chiismo como resistencia frente a la ortodoxia histórica, pues obviamente son los primeros en acudir al auxilio palestino en los años 60 y 70, ¿no? Y así se crea Hezbollah en la década, bueno, de nombre, por ahí del 88 ya está el nombre, con Abbas al-Musawi, posteriormente vendrá Hassan Nasrallah, y hasta la fecha sigue siendo uno de los mayores miembros del grupo, del eje de la resistencia, con el auspicio, por ejemplo, de la mayor superpotencia chií-duodecimana en el mundo, que es la República Islámica de Irán, y Líbano derrota al ente sionista justamente en 2006 con la segunda invasión sionista de Líbano, donde, a ver, es que ahí es cuando se crean las nuevas narrativas, ¿no? Porque dicen los sionistas, nosotros triunfamos en Líbano. No, masacraron a la población, es otra cosa, solo que en la idea sionista, masacrar a 10,000 personas es un éxito militar. Pero las tropas invasoras sionistas fueron expulsadas obviamente del suelo libanés por la gracia de Hezbollah, además compuesto por batallones no nada más chiíes, sino también suníes y cristianos maronitas. O sea, es bien sabido que Hassan Nasrallah, antes de ser asesinado, tenía muy buena relación con las comunidades cristianas, principalmente ortodoxos y maronitas del sur del Líbano, pero también del Valle del Becan. Entonces, a muy grandes rasgos, esa es la historia de suelo libanés y del Líbano contemporáneo. Es lo que pasa cuando te invaden, generalmente te unes, ¿no? Logra la Sí. unión que antes no se hubiera conseguido. ¿Gabriel? No, en relación a la cuestión de Palestina y el vínculo con el Líbano, por supuesto que surge básicamente post-48, ¿no? La historia que ha contado Cristian tiene que ver con la historia regional. Ahora, para algún alguien que forme parte de la audiencia, que desconozca por qué está involucrado Líbano en esta situación particularmente, bueno, está involucrado porque hay, bueno, yo no sé en este momento los datos, los últimos que había eran cerca de 500,000 de palestinos y palestinas, que cuando se instaura el Estado de Israel en el año 1948, en el territorio de la Palestina histórica, son expulsados, digamos, ¿no? Bueno, hoy son 500,000, en su momento fueron 750,000, 800,000 palestinos que desbordaron las fronteras históricas de su territorio y que formaron las comunidades de refugiados en Jordania, en Siria y en Líbano. Aproximadamente hoy hay más de 2.300.000 palestinos y palestinos en Jordania y entre 500,000 en Siria y otro 500,000 en el Líbano, y por eso es que el Líbano, teniendo una comunidad de refugiados palestinos tan importantes, básicamente en el sur y también en el sur de Beirut, es que está involucrado de manera directa en
en la cuestión de Palestina. Y luego, bueno, lo que ha planteado Cristian con las distintas invasiones en el 78, en el 82, bueno, la permanencia hasta el año 2000, bueno, la expulsión en el año 2006 y demás, y ahora una nueva invasión, pero ¿por qué Líbano está involucrado? Básicamente porque ha recibido ese despliegue demográfico a partir de la expulsión del 48, expulsión que luego se reitera nuevamente en el año 67. En el año 67 son expulsados nuevamente entre 250.000 y 300.000 palestinos. Por eso es que la cuestión de Palestina desborda las fronteras históricas de la propia Palestina y se torna un problema regional, porque la propia población palestina está viviendo en territorios de los estados constituidos en la segunda posguerra mundial, los estados vecinos, ¿no? Eso como dato. Y luego, bueno, sí, las recurrentes agresiones que esos estados, bueno, de hecho, podemos hablar de Siria, que tiene parte de su territorio ocupado, el Golán, las recurrentes agresiones que el Estado de Israel, en tanto proyecto expansionista, porque es una de las características, ¿no? Te iba a mencionar el Eretz Israel, ¿no? Claro, hay un proyecto que es expansionista, que es claro, bueno, lo ha dicho Smotrich hace unos meses atrás, que ya están planteando la posibilidad, bueno, que el año próximo es el año de la anexión, ha dicho, bueno, hay el 22% del territorio de la Palestina histórica es territorio palestino ocupado, definido en términos del derecho internacional. Smotrich está hablando ya de la anexión. Hablan de Judea y Samaria ya, no hablan de Cisjordania. Sí, sí, por supuesto, ni de Ribera Occidental, pero también está hablando de llevar las fronteras gradualmente hasta Damasco, ¿no? Lo dicen, pero claramente, desembosadamente. De hecho, Netanyahu ya es la segunda vez que en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas muestra un mapa contrariando, insisto, el derecho internacional, en donde no existen los territorios palestinos ocupados, en donde se muestra como parte de Israel tanto la Franja de Gaza como Cisjordania, como Jerusalén Oriental. Entonces, por supuesto que en el marco de un proyecto expansionista, como es el proyecto sionista en la región, la conformación del Estado de Israel, que no ha definido sus fronteras, porque esto también es importante decirlo, insisto, siempre pensando en la audiencia que tal vez sea recién llegada a la temática, el Estado de Israel no ha definido sus fronteras. Por tanto, expresa por otra parte sus planes expansionistas, ahora lo hace desembolsadamente en boca de sus funcionarios en ejercicio, que hablan en representación de ese Estado, no reciben, no estamos hablando ni siquiera de una sanción, ni siquiera una desmentida. Bueno, ahí tenemos el gran problema regional que desborda y que desestabiliza. Ahí tenemos Campbell Bannerman, en definitiva, ¿no? Lo que, más allá de la veracidad o no de aquel informe, porque siempre se discutió eso, es absolutamente verosímil, porque la región está totalmente desestabilizada por las acciones de un Estado, bueno, concebido por una ideología supremacista, ya lo hemos dicho, con metodologías fascistas, porque no dudan en exterminar a quienes consideran que deben hacerlo en función de que no forman parte de ese proyecto, y por otra parte, con rasgos expansionistas que se han desplegado a lo largo de toda la historia. El Estado de Israel ocupó el 78% de la Palestina histórica, ni siquiera respetó, entre comillas, lo que debió haber sido la resolución 181, en donde debió haberse establecido en un 54%. El sionismo entre sus mitos, porque por ahí anduvimos cuando comenzó la conversación, los mitos del sionismo, plantea que ha sido una creación de las Naciones Unidas y que la resolución 181 es la que le otorga el derecho a su existencia. Por supuesto que una resolución de Naciones Unidas legitimó ese proyecto que venía desplegándose desde fines del siglo XIX, pero luego lo que dice la letra de esa resolución no se ha cumplido absolutamente en ningún aspecto. Porque si se hubiese cumplido esa resolución, el Estado de Israel debió emplazarse en el 54% del territorio de la Palestina histórica. Jerusalén nunca pudo haber sido definida como capital única, indivisible y eterna del Estado de Israel. Jamás se pudo haber expulsado población porque la resolución no contemplaba la expulsión ni la transferencia poblacional. Debió haber sido una
debió haberse conformado el Estado árabe, debió haberse establecido la unión económica, o sea, la realidad hubiese sido absolutamente diferente. Eso nunca se cumplió porque el sionismo en realidad nunca aceptó eso. Por supuesto que el pueblo palestino tampoco, ¿no? El pueblo palestino tenía el derecho a autodeterminarse en su territorio y nunca aceptó esa partición, pero tampoco la aceptó el sionismo porque siempre tuvo el proyecto expansionista como uno de sus ejes centrales. Y lo vemos hoy en día y no sabemos a dónde va a parar, ¿no? Porque la dinámica es sumamente agresiva y porque se ha visto en este último año, pero se ha visto en los 76 últimos años, el derecho internacional no se cumple cuando hablamos de la cuestión de Palestina. Era lo que te iba a decir. No, no, el derecho internacional ya está claro que no, y las organizaciones de Naciones Unidas no sirven para nada. Chicos, para no abusar del tiempo de ustedes, me gustaría que cada uno dé su visión de qué es lo que puede pasar en este momento, traerlo un poco al presente, que he fracasado por ahora de traerlos al presente, pero es que tal el conocimiento que tienen, y me parece, ojalá Dios quiera, Cristian, una parte de dos, porque creo que da mucho. Me gustaría muchísimo, dentro de un tiempo, volver a verlos y poder analizar la situación. Y también traer un poco de debate, que no estemos por ahí, no estamos de acuerdo en todo, porque, por ejemplo, ¿fue positiva la acción del 7 de octubre para el pueblo palestino? Yo tengo mi visión, que no es del todo por ahí la que todo el mundo opina, sabiendo del monstruo con el cual se debaten y las consecuencias que podían tener. Tengo mi opinión no del todo positiva. Pero bueno, me gustaría saber las de ustedes, qué piensan que va a pasar, que puede pasar en próximo plazo, ya sabemos, con Trump, pero hasta dónde llega y a mediano plazo, si ven algún futuro para la causa palestina. No, en primer lugar, agradecerte a ti, Guillermo, y también a Gabriel por invitarme a su espacio. Y una disculpa por la luz, pero me cambiaron el cableado y estoy en las tinieblas absolutas, ¿no? Porque soy una, malequita, soy un hijo de la oscuridad. Que por cierto, los amalequitas, no hay historicidad en torno a ellos, no existieron los amalequitas, es una figura literaria. Otro mito más. Es una figura supremacista que aglomera todo lo vil, todo lo horripilante, ¿no? O sea, todo aquellos que no sean obviamente sionistas, ¿no? ¿Cuál es mi visión de lo que puede deparar, digamos, la inmediatez? Creo que sin importar cuál sea el resultado con respecto a la política exterior estadounidense, Estados Unidos, si con Biden fue extremadamente nocivo, pero recordemos que Biden se declara públicamente un sionista todavía en su época de senador como Delaware. ¿Qué esperar con Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump fue quien posibilitó que Benjamin Milekowski, alias Netanyahu, retornara al poder con esteroides. Un personaje que por supuesto no existiría si no hubiera sido ungido por las sucesivas administraciones estadounidenses. Entonces yo creo radicó mucho tiempo en Estados Unidos. Sí, al igual, por ejemplo, que otros personajes, ¿no? Golda Meir, Mabovich Meir, pues, también vivió en suelo estadounidense, prácticamente era ucraniano-estadounidense, ¿no? El anterior primer ministro antes de Netanyahu vivía en San Francisco, entonces son personas, hay que entender al proyecto, en primer lugar, el proyecto sionista como es el estado 51 de Estados Unidos, ¿no? Le han invertido 800 mil millones de dólares en los últimos 76 años, no esperen otra cosa, ¿no? Pero se ha metido como un parásito, reconoceme, en el poder estadounidense. Sí. O sea, dominan la política. Sí, no hay mayor lobby que AIPAC. Por supuesto, hay otros lobbies, pero el principal tal vez sea el armamentista y el lobby sionista, ¿no? Entonces, y los bancos. Y los bancos, sí, la banca también. Y ahora, creo que tarde o temprano va a llegar una respuesta iraní. Es una respuesta que está teniendo mucha tardanza, pero también prácticamente cualquier arista tiene que ser tomada en cuenta porque... Y eso es en torno a lo que mencionas, ¿no? Fue positivo lo ocurrió el 7 de octubre. Tuvo, por supuesto, rasgos positivos y rasgos negativos, porque precisamente los palestinos sabían perfectamente que el ente sionista iba a responder con una brutalidad que no se había visto desde el 67. Porque también es un momento que, como lo mencionó Gabriel hace rato, queda muy en el olvido. Se habla mucho de la Nakba, pero no se habla mucho de la Naksa, la derrota, ¿no? En que otros 300,000 palestinos fueron expulsados.
Y no habíamos visto una furia sionista de esa índole. Pues en el 67 estuvieron a punto de utilizar armas nucleares. Tuvieron que intervenir tanto las dos potencias dominantes antagónicas, tanto la URSS intervino, pero también Estados Unidos intervino. En un momento que incluso los sionistas atacan a Estados Unidos directamente, ves el caso del USS Liberty, para tratar de involucrar directamente al imperio estadounidense en su apoyo al sionismo, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta iraní va a llegar. Y bueno, la respuesta de Hezbollah está llegando, ¿no? Incluso ya mostraron su armamento hipersónico, que son capaces de atacar a la Palestina ocupada, concretamente a las grandes metrópolis como Tel Aviv. Entonces, yo lamentablemente veo un futuro muy negro, no solamente para el pueblo palestino, sino también a nivel regional, ¿no? Creo que el objetivo por parte de la administración Netanyahu es expandir el conflicto a nivel regional, llevarlo hasta las fronteras del Jorazán, o sea, inmiscuir profundamente en la República Islámica de Irán y colocar un escenario de punto de no retorno para la administración Trump, que asumirá el poder a comienzos del próximo año, y justamente a través del apoyo sin restricción alguna por parte del imperialismo estadounidense, tratar de destruir Irán. Pero hay algo que se equivocan profundamente los sionistas. Irán no es Siria, Irán no es Irak, Irán no está sola además, ¿no? Detrás de la República Islámica de Irán hay un proyecto de resistencia continental que abarca gran parte del territorio asiático y que involucra a la Federación Rusa y la República Popular de China, porque Irán no puede caer, porque si cae inmediatamente y con la creación de un ente títere, colocando a la dinastía Pahlavi nuevamente, o lo que quiera hacer al MEC, por ejemplo, lo ocurrido en Irán llevaría a que Estados Unidos tuviera fronteras al territorio, por ejemplo, ruso, concretamente en el Caspio y además del Cáucaso, ¿no? Entonces, lamentablemente yo veo un futuro muy negro, no solamente para Palestina, sino para toda la región, pero creo que el ente sionista, como es tradicional, peca de exceso de confianza, ¿no? Porque incluso utilizando la llamada opción Sansón, que es prácticamente destruir y arrasar por completo la región, el ente sionista sin un Irán nuclear, Irán podría destruir al ente sionista con misiles hipersónicos, lo podría hacer. Por supuesto, obviamente, esto no quiere decir que no haya bajas entre la población iraní, serían cientos de miles, porque el ente sionista no nada más va a atacar bases militares iraníes, atacaría todas las grandes ciudades persas, Teherán, Isfahan, Shiraz, Qom, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí acabaría el proyecto sionista. Y es el típico problema tradicional del sionismo y del imperio, ¿no? O sea, la ibris, siempre está ahí el exceso de confianza y piensan que son supremos. No es así. El estatus de las grandes potencias ha cambiado. Estados Unidos no es la potencia que era hace 30 años y se ha visto al grado que Ansarollah, en suelo yemení, está atacando, obviamente. El otro día estábamos atacando, respondiendo a los ataques a estadounidenses, atacando el portaaviones Abraham Lincoln, ¿no? O sea, ellos siguen pensando además en la talosocracia, que ya no tiene ningún rol en la modernidad, bueno, en la época contemporánea. Entonces yo creo que sí, el nivel de violencia va a aumentar, y no solamente en un campo de batalla, no solamente en solo Gazatí. Mencionaron hace rato lo que está ocurriendo en Cisjordania, porque no solo van por Gaza, van por Cisjordania y la totalidad del territorio palestino. Van también en Al-Quds. O sea, recientemente, y otra vez compete esto, creo que a los camaradas de Gabriel, lo que están haciendo en el barrio armenio de Jerusalén Oriental, en Al-Quds, constantemente haciendo pogromos de armenios. O sea, y también recordar, eso creo que es importante mencionarlo, ¿no? Los palestinos no nada más son semíticos. Por ejemplo, tenemos un Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani era kurdo. O tenemos a gran parte de la resistencia palestina que también es de ascendencia armenia, ¿no? Entonces, también creo que la simplificación es parte de las estructuras de engaño y de tergiversación, ¿no? Decir que todos los palestinos son musulmanes suníes. No, Palestina es un pueblo muy variado, principalmente de un grupo étnico lingüístico definido, pero también hay minorías, y minorías importantes. Y ahí se puede ver justamente también. Hablemos de los kurdos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un personaje como Ghassan Kanafani. Él es de ascendencia kurda, suní palestino. Pero también tenemos otro kurdo que juega del otro equipo, por decirlo de alguna manera. Por vulgarizarlo, disculpen. En el ente sionista tenemos un Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, pues obviamente es un sionista, pero es kurdo. De semita no tiene absolutamente nada. Y ahí podemos ver justo cómo pues responden a dos realidades muy distintas. Bueno, que se pueden sintetizar en algo. Uno es una resistencia y el otro es un proceso de depredación colonial y de invasión y de limpieza étnica, que no comenzó hace un año, por supuesto, ¿no? Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque cuando hablamos de la violencia, del poder de disuasión de Irán, todo lo que ha construido Occidente de quiénes son los terroristas, vemos que Israel no tiene ningún problema, aunque tiene la tecnología para eliminar puntualmente a los que quieren, en hacer la limpieza étnica, el genocidio en Gaza. Y cuando contestan,
no solamente Irán, sino Hezbollah, ellos contentan en bases militares únicamente. Ahora, yo veo, sin mucho optimismo, que también hay una diferencia en la potencia de la contestación de los misiles, de las explosiones. Uno ve las explosiones que se ven en Telegram, y invito a la audiencia a mis canales de Telegram, donde yo informo casi como una agencia de noticias cotidianamente, Info Alternativa o La Resistencia Argentina en Telegram, están actualizados cotidianamente, y veo esta diferencia de fuego, de poder de fuego, ¿no? Muy grande, demasiado grande. Gabriel. Bueno, mirá, Guillermo, Cristian, mi perspectiva aquí, tal vez estamos, no sé, por como veo que nos estamos posicionando tal vez sobre el cierre del programa y tal vez iniciando un debate. Mi perspectiva aquí es haitiana. En función de la disparidad de fuerzas que es manifiesta y de la posibilidad de colisión, porque es cierto lo que dice Cristian respecto a que este proyecto expansionista, belicista, y ya lo hemos dicho, lo hemos caracterizado como supremacista, no va a dudar en expandir la conflictividad bélica a la región y mucho más allá, e incluso arrastrar a los Estados Unidos a una gran conflagración. Y en ese destino la preocupación fundamental es por los pueblos de la región. Parece una ingenuidad, parece una postura cándida, pero es una postura humanista, digo, por eso saidiana. Cristian hizo referencia en distintas oportunidades. Yo, por supuesto que mis abuelos procedían del pueblo armenio y fueron acogidos en el seno del Líbano, de Siria, y luego vinieron a estas costas y demás. Cuando yo hacía referencia inicialmente a las biografías y a las temáticas que nos acercan a la región y a estos y puntualmente a las cuestiones de los genocidios, es porque hay una historia que está por detrás y que nos habita. Y a mí, desde la madrugada del 7 de octubre, aquí era la mañana, lo que más me preocupó, por supuesto, la conmoción ante las imágenes y demás, las víctimas y demás, que más allá de la frontera, del lado de la frontera en donde habiten siempre desde la perspectiva humana, es conmovedor ver víctimas israelíes, palestinas, lo que fuese, iraníes, libanesas, kurdas, lo que fuese. Luego eso no impide ver que hay un Estado opresor, un proyecto colonial, como ya lo conocemos, pero lo primero que me surgió fue la dimensión de la respuesta y la posibilidad de exterminio del pueblo palestino. Esa es una preocupación que no me he quitado de la cabeza en todo este tiempo. Yo creo que hay un proceso social genocida en curso en Palestina, que lleva décadas, que tiene que ver con la estigmatización de ese pueblo, cuando aún ese pueblo ni siquiera y su territorio no habían sido definidos como blanco. La ideología orientalista es una ideología estigmatizante, es la construcción de una autoridad negativa. Hay un proceso de hostigamiento continuo en lo legal, en lo físico, que ya empieza en la época del mandato británico, de hostigar a las comunidades palestinas, de degradarlas legalmente, de reprimirlas, de atacarlas. Luego el aislamiento, que es otra de las etapas en un proceso social genocida, el aislamiento en términos físicos, Gaza bloqueada desde hace 17 años y Jordania rodeada por un muro ilegal, de acuerdo a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, un aislamiento físico, aislamiento también pretendido aislamiento social, un debilitamiento sistemático de esas poblaciones. Ya hay informes de Naciones Unidas que planteaban que Gaza era invivible en términos del umbral mínimo de la dignidad humana para el año 2020. No había sucedido toda esta devastación de este último año y un poco más, y por supuesto también Cisjordania, sistemáticamente debilitada, con dificultades para reproducción física, emocional, con castigos colectivos, con asesinatos, con cercamientos, con detenciones arbitrarias, con todo lo que ya sabemos.
son pasos que conducen al exterminio. Y yo creo que si se diera el panorama que está describiendo Cristian, el riesgo de exterminio del pueblo palestino, el riesgo de concluir con la fase de exterminio de un proceso social genocida en curso es manifiesto. Y eso la verdad que me preocupa muchísimo, como creo que nos preocupa a todos. Por eso es que abogo y predico y nuestras clases y nuestros sentimientos y nuestros impulsos y todas nuestras fuerzas están por abogar por el cese del fuego, por el freno al genocidio, por supuesto por el fin de la ocupación, por el fin del apartheid y por desear que finalmente se logre la paz en la región, una paz que por supuesto llegará de la mano de la justicia. Y un elemento fundamental, un elemento básico para que haya justicia es que el pueblo palestino logre su derecho a la autodeterminación. Entonces, preocupado, la verdad que preocupado, pero no por eso inmovilizado. No por eso inmovilizado, preocupado por el destino del pueblo palestino, por el destino de la región y haciendo lo que podemos desde aquí, desde estas tierras tan lejanas, para que eso se pueda resolver, para que la cuestión de Palestina alcance finalmente la justicia, porque de la justicia, del logro de justicia en la cuestión de Palestina, también depende el futuro de nuestra humanidad, ¿no? Si todo esto continúa con el nivel de impunidad con el cual se está desplegando este proyecto sionista en Palestina desde hace décadas, bueno, el futuro de la humanidad no va a ser auspicioso ni mucho menos. Entonces también allí se está jugando nuestro destino, ¿no? También allí se está jugando nuestro destino. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Estaba pensando en eso justamente, Gabriel, en que lo que pasa en Palestina, y lo vemos en realidad hace años, ¿no? Siempre decíamos, ojo, que no terminemos como los palestinos. Y es un poco, bueno, también tiene que ver con la caída de los imperios. Nunca los imperios cayeron así nomás, ¿no? Y coincido totalmente con lo que decís, que es el destino de la humanidad está en Palestina, y la concientización de la gente sobre lo que pasa en Palestina y en la región es, por suerte, a nivel pueblos va a un aumento, pero eso también, ¿cómo lo puedo decir? No me sale la palabra, expone a la traición de los gobiernos, ¿no? O sea, lo que vemos a los pueblos de a millones en la calle manifestándose a favor de Palestina y los gobiernos títeres en Europa, títeres de la OTAN, títeres, o sea, los árabes mismos, los gobiernos árabes mismos, que no reaccionan, y sus pueblos, Jordania, Emiratos Árabes, todas las manifestaciones populares en todos lados. Gente, muchachos, les quiero agradecer, invito a la audiencia, a los que no se han inscrito en el canal. Este es un canal que no monetiza, yo no hago esto por ningún dinero, y lo hago con el afán de difundir las causas justas y lo que no difunden los medios con signo pesos, los medios corporativos y totalmente sionizados. ¿Alguna cuestión más que quieras decir, Cristian, Gabriel, algo que quieran les haya quedado en el tintero? Yo agregaría eso, y es siguiendo lo que acabas de mencionar, Guillermo, que lo que hacen en contra de Palestina tarde o temprano será exportado a nuestras tierras, ¿no? A América Latina, porque vean cuáles son los principales productos, entre comillas, de exportación del sionismo, desde tortura, asesores militares, contra insurgencia, represión, tortura, y en el caso argentino lo saben muy de cerca, ¿no? Porque la dictadura estuvo muy vinculada al sionismo, lo mismo que al otro lado de los Andes en suelo chileno, lo mismo que en Colombia las narcoparamilitares, lo mismo que en Guatemala con los escuadrones de la muerte de Ríos Montt, que además era un pastor evangélico sionista, además de presidente y genocida. Entonces, sí, no nada más en Nicaragua también, ¿te acuerdas, Comandante Cero, lo que dijo esta ametralladora que la venden los israelíes? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas? Eras muy joven, yo estaba en México cuando sucedió eso y vi ese reportaje al Comandante Cero. El sionismo también, además de ser la avanzada colonial, es un laboratorio de guerra. Entonces, claro, y el libro de Israel Shahak, ¿no? El sionismo, ¿cómo es el título? El sionismo Israel armó todas las dictaduras.
Israel armó las dictaduras militares en América Latina, también otro libro de Editorial Canaán, que bueno, yo creo que ese ya está agotado, pero que ¿Ese tiene sus años. lo conocen allá en México, ese libro, no? No, de hecho yo ni conozco a Editorial Canaán. O sea, tienen Claro. que traer libros para acá, a precio módico, por favor. Y bueno, ahí se van a tener que comunicar y arreglar con Gabriel. Bueno, gente, ha sido maravilloso y realmente espero que acepten una segunda parte para seguir hablando quizás un poco más desde el presente y después nos iremos cuando necesitemos ser. ¿Qué les parece? Cuando gustes, estaré aquí. Muchísimas gracias por invitarme, tanto a ti, No, Guillermo, por como favor. a Gabriel. Gracias a ambos. Por favor. Lo mismo digo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian, por este intercambio y a disposición. Bueno, gracias muchachos. Nos estaremos viendo y comunicando. Muchísimas gracias y me despido así de todos ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros hasta ahora.